Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Emilio Carrillo y viene a compartir un espacio de preguntas titulado Pregunta a Emilio Carrillo, Acción Consciente, Dios, Atlántida, Lemuria. Emilio Carrillo es economista, escritor de numerosos libros y artículos, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. También ha sido profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. A partir de una serie de experiencias vitales y de conciencia, su atención se centra en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres. Antes de dar paso a Emilio, vamos a recordarte ese viaje organizado por Mindalia a Avalon y los círculos de las cosechas a través de este vídeo que hemos preparado, así que ahí va. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Pues ahí estaba ese vídeo de ese viaje a Avalon y los círculos de las cosechas. Esperamos que os podáis apuntar para vivir este viaje pues con muchas aventuras, mucho misterio también. Para participar en directo, como siempre os digo, y hablar con nosotros, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, haciendo vuestras preguntas a nuestro invitado de hoy y durante, bueno, lo que es la explicación. Vamos a establecer ya, digamos, de forma rápida las preguntas, pues Emilio las irá respondiendo. El funcionamiento, muy sencillo, como siempre os digo. Primero tenéis que poner la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Emilio Carrillo y el espacio Pregunta a Emilio Carrillo. Acción consciente, Dios, Atlántida, Lemuria. Emilio, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy buena, John. Estupendamente. Espero que tú también. Pues todo tuyo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias a Mindalia por darme nuevamente la oportunidad de abrir esta ventana para compartir con todos vosotros y todas vosotras. Y, por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que os habéis incorporado a través de este canal desde tantas partes del mundo. Y vamos a compartir hoy fundamentalmente preguntas y respuestas. El motivo de proponeros esto se debe a que en los últimos encuentros que he tenido con vosotros a través de Mindalia han quedado gran cantidad de preguntas sin responder. Y a partir de ahí Mindalia me propuso el que abriéramos un espacio donde más que aportar más datos, más información, más introspección por mi parte, pues respondiéramos a cuestiones que por vuestra parte se consideren de interés. Las preguntas pueden ser del tipo que queráis, sobre lo que queráis. Sí es verdad que en la medida de lo posible hay 3 ejes temáticos que son los que hemos ido abordando en nuestros últimos encuentros que son preferentes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la divinidad que atesoramos, la divinidad que constituye nuestro auténtico ser y nuestra auténtica naturaleza, el proceso de toma de conciencia acerca de ella, el devenir y el sendero de autotransformación que va dirigido precisamente a que eso que somos vaya apareciendo en escena y vaya ocupando el lugar de tanto ego, de tanto egocentrismo, de tanta necesidad de protección, de control, de cuidado, etcétera, que cuando no estamos en sintonía con lo que realmente somos, aparece con demasiada frecuencia en nuestra vida. Y todo este capítulo de divinidad, autotransformación, vida consciente, etcétera, es un apartado que os llamo especialmente a vuestra atención para plantear cuestiones con relación a ello. También, a lo largo de los últimos encuentros, hemos hablado de la tríada perfecta y la acción consciente. Os recuerdo en ese sentido que la tríada perfecta
procede de sabios y sabias de todos los tiempos, procede de tradiciones espirituales que se hunden en esa noche de los tiempos, y lo que nos vienen a decir es que una vida realmente plena, una vida realmente fructífera, una vida realmente feliz, tiene que basarse en la confianza en la propia vida, en primer lugar. En segundo lugar, en la aceptación, que es el fruto natural de esa confianza. Cuando hablamos de aceptación no hablamos de resignación, de impotencia, de encogerse de hombros porque no se puede hacer otra cosa. No, no. Estamos hablando de una aceptación y de una ausencia de quejas, que es consecuencia de la confianza plena en la vida, e igualmente completa la tríada perfecta junto con esa confianza y esa aceptación el no juicio, el darnos cuenta que todo tiene su sitio, que cada ser humano, por ejemplo, tiene el estado de conciencia que tiene, que en función de ello va realizando sus actividades y sus actuaciones en la vida cotidiana, que hay que ser fraternales, tolerantes, respetuosos, etcétera. Y esta tríada perfecta, con la confianza, la aceptación y el no juicio, abre de inmediato una cuestión, que es, bien, si todo está en su sitio y confío en la vida, si acepto y no hay quejas y no hay juicios porque toda persona, toda actividad tiene un sentido profundo de ese estado de conciencia al que me refería anteriormente, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No hago nada? ¿Me cruzo de brazos o hay algo que hacer? Pues bien, en su momento recordábamos a través de esta ventana de Mindalia Televisión que todos los maestros y maestras, todos los sabios y sabias nos han hablado de que la tríada perfecta no tiene que ver con la inacción, sino con la acción, con una acción consciente. No es la acción egoica, no es la acción de las preocupaciones, del esfuerzo, de la fatiga. Es una acción consciente a la que Buda llamó la acción correcta y que también os invito a plantear cuestiones si os interesa acerca de esta tríada y acerca de esta acción consciente. Y por fin, como recordaba John en su presentación, también hemos dedicado un capítulo de esta ventana que abrimos a través de Mindalia Televisión a lo que es la humanidad. La humanidad, no solamente la actual, sino la humanidad en cuanto al conjunto de humanidades que se van sucediendo en el devenir consciencial en el planeta Tierra. Hemos hablado de Lemuria, hemos hablado de la Atlántida, hemos hablado, por supuesto, de esta humanidad y hemos hablado incluso de las humanidades que vendrán, no solamente las que han estado aquí ya, sino las que vendrán. Y hemos compartido acerca del papel y de la funcionalidad operativa que desde el punto de vista de conciencia tiene cada uno. También sobre esto invito especialmente a realizar vuestras preguntas y vuestras observaciones y comentarios. Y por mi parte, John, después de esta breve recapitulación de lo que han sido las ventanas más recientes que hemos abierto a través de Mindalia Televisión, ya quedo a disposición de las personas que nos siguen y tú ya vas dirigiendo y coordinando todo este coloquio y todo este diálogo entre preguntas y respuestas. Así que quedo a tu disposición, John. Pues sí, Emilio, vamos a comenzar con las preguntas, ya se agolpan, y así que vamos a ir en primera instancia con el Lucas. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre propósito de vida y misión de vida? Bien, no nos podemos perder, Lucas, en asuntos terminológicos. La misión de vida tiene que ver, si utilizamos este término misión, como se está utilizando ahora en el ámbito, por ejemplo, empresarial, en el ámbito del marketing, en el ámbito de las organizaciones, el término misión tiene que ver con la gran meta, con el gran objetivo, diríamos que no con el propósito inmediato, sino con el gran propósito. Y en ese sentido, la misión de la vida de cualquier ser humano, en donde está encarnado lo que realmente somos, una dimensión álmica y espiritual que constituye nuestro auténtico ser y nuestra auténtica naturaleza, esa misión es muy sencilla. Es la misión de vivir cada vez más en cada eslabón de la cadena de vidas, en cada nueva reencarnación. Es la misión de vivir más en coherencia y en consonancia con lo que somos, saliendo del gran olvido, de ese olvido y de esa amnesia, inconsciencia, que cuando llegamos a este plano material, a este plano donde hay tanta densidad, todas las dimensiones álmicas y espirituales sufrimos y que nos cuesta trabajo inicialmente empezar a salir de ahí, pero la misión precisamente es esa, ir abriendo cada vez más la conciencia, ir saliendo del Alzheimer, ir saliendo de la amnesia, recordando lo que somos y que ese recuerdo, por supuesto, no sea un recuerdo intelectual, sino que sea algo que se plasma en la vida cotidiana, se plasma en la práctica de nuestro día a día. Eso diríamos que es la misión. Y esa misión también va ligada a una siembra que vamos haciendo en esta vida
porque el ir despertando nuestra conciencia, el que nuestra conciencia vaya apareciendo cada vez más, no es fruto de la casualidad, ni es algo que tenga que ver con, lo vuelvo a repetir, con algo intelectual, con la lectura de libros, sino que tiene que ver con las vivencias diarias. En ese sentido, forma parte de la misión el sembrar en esta vida comportamientos, conductas, experiencias, emociones, pensamientos, palabras que estén llenas de alta vibración, que tengan que ver con la compasión universal, que tengan que ver con el discernimiento acerca de lo que es y acerca de lo que somos, que estén llenas de altruismo, de generosidad, de solidaridad, de fraternidad, de empatía, etcétera, etcétera. Es así como en esta vida vamos sembrando unos frutos que recogeremos como cosecha cuando lleguemos al plano de luz. Dicho brevemente, aunque me he extendido, pero es que ha sido muy sintético lo que acabo de exponer acerca de la misión, esta es la misión de la vida. Y en cuanto al propósito, es como se plasma en esta vida concreta esta gran misión que es el hilo conductor de toda la cadena de vidas. La misión impregna, la misión impulsa, la misión fomenta, la misión es lo que está subyacente en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de vida que desarrollamos en el plano humano y, por tanto, en cada una de las encarnaciones. Y ahora, con esa misión como telón de fondo, en cada vida hay un propósito específico. Ese propósito específico tiene que ver con cualidades, tiene que ver con talentos, tiene que ver con capacidades, tiene que ver con actividades en las que nos queremos centrar especialmente en la vida que ahora estamos desarrollando. En cada cadena de vidas, en cada eslabón de la cadena de vidas, vamos desplegando precisamente con ese propósito de vida al que hacemos referencia, una serie de vivencias, también una serie de pactos de amor con otras almas que tienen que ver con esa misión como telón de fondo, pero repito, desde el punto de vista de lo concreto a lo que en esta vida queremos llevar a cabo. Pongo un ejemplo y con esto termino para diferenciarlo. En el libro La República de Platón, en las últimas páginas de ese enorme libro, es un libro intenso y extenso, en sus últimas páginas se narra una experiencia cercana a la muerte que tuvo un soldado llamado Er. En esa experiencia cercana a la muerte, Er llega incluso a estar, antes de volver al plano físico, porque realmente no termina de morir, llega a estar incluso en el plano de luz. Y allí se encuentra al alma que en la vida anterior había encarnado en quien conocemos como Ulises. Y ese alma no termina de encarnar. Tiene decidido encarnar, pero no termina de encarnar. Y cuando él se informa de por qué a ese alma le está, entre comillas, costando trabajo encarnar, le dicen que ese alma, por supuesto, tiene la misión a la que hemos hecho referencia anteriormente, de ir viviendo cada vez con mayor conciencia con lo que somos y que eso tenga una coherencia y una consistencia en nuestra vida diaria, pero que para la siguiente vida, como propósito de vida, con esa misión de fondo, para la siguiente vida, como propósito de vida, está buscando un formato que no tenga que ver con esa vida de aventuras, con esa vida que nos ha llegado a través de los relatos épicos de lo que fue Ulises. Y estaba buscando una vida tan sencilla, una vida de algún tipo de pastor, algún tipo de labrador, algún tipo de persona que pudiera vivir en mayor silencio y en mayor introspección, en contacto con la naturaleza, porque eso es lo que el alma de Ulises sentía, que en esa nueva vida tenía que ser su propósito. Desarrollar unas cualidades, desarrollar unas vivencias que, por supuesto, no significa que las desarrolladas como Ulises no tuvieran su sitio, pero que en la nueva vida iban a ser muy distintas y le iba a permitir tener unas vivencias, unas experiencias, unos contenidos en conciencia totalmente distintos. Desde luego, la misión de la dimensión álmica de Ulises era la misma en cada vida, recordar lo que somos y vivir en coherencia con ellos. Pero el propósito de vida, fijaros la enorme diferencia entre el gran guerrero, aventurero de la vida como Ulises y ese formato de vida tranquila, sosegada y serena que está buscando para su siguiente encarnación. Yo creo que esto puede aclarar la diferencia y también la interrelación que existe entre la misión y el propósito. Y podemos continuar, John. Nos dice Siramat desde Miami. ¿Existe el caso que nuestra alma sea obligada a regresar a este plano? Bien, el tema de las obligaciones. Realmente, en el contexto en el que se desarrolla la vida real, la vida verdadera, no la vida que aquí pasajeramente, efímeramente estamos desplegando, donde hay una sociedad, donde hay unas connotaciones, donde hay unas influencias,
donde hay unos controles, unos paradigmas, unas pautas que no son nuestras y sino que nos imponen, pero no en este tipo de vida, sino en la vida de verdad. No hay ningún tipo de imposición, no hay ningún tipo de obligación. Nos tenemos que quitar por completo de la cabeza el hecho de obligaciones y de imposiciones. El alma, es verdad que lo que nos muestra la sabiduría ancestral, lo que nos muestran las enseñanzas de los maestros y de las maestras, es que el alma tiende a volver a encarnar hasta que recupera plenamente la memoria de lo que realmente es, hasta que es capaz de vivir una vida física en plenitud con su auténtica naturaleza. Pero siendo esto así, no hay ningún tipo de obligación. De hecho, hay almas que pasan mucho tiempo antes de volver a encarnar, hay almas que se replantean sin volver a encarnar o no, y por tanto ningún tipo de imposición o de obligación hay a este respecto. Creo que tenemos que estar muy tranquilos en ese sentido y tomar conciencia de que finalmente la decisión va a ser nuestra, es decir, pero en el nosotros de nuestro verdadero ser, no el que está aquí encarnado, nada que ver ahora con nuestra mente, con nuestras preocupaciones, con nuestra diatriba, sino que la decisión la va a tomar lo que realmente somos en ese plano de luz, donde no tenemos ya ningún tipo de envoltura física, y ahí tomaremos la decisión. Y esa decisión será en conciencia y será una decisión plenamente nuestra, sin ningún tipo de imposición y sin ningún tipo de obligación. Podemos continuar, John. Héctor Gamero, de Colombia. Hola, Emilio. Mi pregunta es la siguiente. Mi mente ya no me lanza pensamientos, pero sucede que al dormir no siento sueño y me cuesta profundizarlo. ¿A qué se debe esto? Gracias. Bueno, vamos a ver. Cuando dormimos, la experiencia onírica, la experiencia del sueño, es una experiencia muy profunda. Bien, en ese sentido, antes de entrar en ello, lo que sí me gustaría es darte la enhorabuena, es decir, porque el tener la capacidad de que la mente no lance pensamientos, lo que en términos de los Yoga Sutras de Patanjali, con sus 2500 años, se habla de la desaparición de la autopresencia de la mente, esa mente que siempre quiere hacerse presente, eso pues demuestra un recorrido en el sendero espiritual muy potente y te doy la enhorabuena. A partir de ahí, con relación al mundo de los sueños, lo que deberíamos recordar es que cuando hablamos del sueño, el sueño tiene 3 posibles fases. No se dan todas las noches, no se da cada vez que dormimos, pero tiene 3 posibles fases. Vamos a llamarla sueño ligero, sueño semiprofundo y sueño profundo. El sueño semiligero es el que se suele dar al principio de dormirnos y al finalizar nuestro periodo de sueño. Aunque a veces, sobre todo cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos turbulencias y perturbaciones emocionales y mentales, puede ser que toda la noche no pasemos más allá de ese sueño ligero. El sueño ligero se caracteriza porque el cuerpo físico está dormido, pero la mente no. La mente sigue activa, la mente sigue como si estuviéramos en pleno día. Con lo que los sueños que podemos recordar son sueños que mezclan lo cotidiano. Son asuntos del día a día, de la familia, del trabajo, de nuestras aficiones, de nuestras preocupaciones, con un formato un tanto tergiversado por el propio mundo onírico, pero no pasamos de ahí. Eso es lo que sucede con el denominado sueño ligero. La siguiente fase de sueño en la que podemos entrar, y no siempre entramos, depende de la profundidad a la que estemos llegando en nuestro sueño nocturno, es lo que se conoce como el sueño semiprofundo o astral. ¿Qué es lo que pasa en ese sueño? Que el cuerpo físico y la mente también están dormidos. A partir de ahí, la consciencia, que es el sistema operativo de lo que realmente somos, la consciencia ya no está pendiente de lo físico y puede girar la cámara, como si fuera una cámara que estaba antes enfocando solamente a lo físico, y ahora la cámara de la consciencia puede girarse. Y lo primero que podemos ver, el siguiente plano pegado al físico, es el plano astral. Eso hace que hablemos de viajes astrales, eso hace que podamos vivir una serie de experiencias que tienen que ver tanto con las formas de vida que se despliegan en ese plano astral, como también teniendo en cuenta que ese plano astral es el plano por el que los desencarnados pasan camino al plano de luz. Cuando abandonamos el plano físico en dirección al plano de luz, los desencarnados pasan por el plano astral. Y eso hace que en ocasiones ese sueño semiprofundo o astral sea utilizado por los desencarnados para comunicarse con nosotros, para compartir con nosotros que se encuentran bien, que no nos preocupemos, etcétera, antes de continuar su camino hacia el plano de luz. Y por fin hay una tercera fase del sueño, que es la del sueño profundo. Ese sueño profundo tiene ya que ver no con el plano físico, sueño ligero,
no con el plano astral, sueño semiprofundo, sino con el plano mental. Ahí cuando entramos en esa fase de sueño es donde podemos tener realmente, porque en el astral puede haber muchos equívocos y muchas fantasías al respecto, también muchas tergiversaciones, pero cuando entramos en el plano mental, en ese sueño profundo que nos conecta con el plano mental, es donde podemos vivir inspiraciones, intuiciones, donde podemos realmente conectar con lo que auténticamente somos, es donde se producen los sueños premonitorios, es donde se pueden también producir el recuerdo de vidas pasadas, es donde podemos tener o recoger una cierta sabiduría que no sabemos de dónde viene, aunque viene de nosotros mismos, y recordarla incluso cuando nos despertamos por la mañana. Y ese sueño profundo tiene una característica digna de destacar, y es que cuando en los laboratorios se han hecho experiencias de medición con electrodos de las vibraciones que lanza el cerebro de una persona que está en profunda meditación, un lama, por ejemplo, que está en profunda meditación, las vibraciones que lanza ese cerebro son enormemente parecidas a la que lanza el cerebro cuando está en ese estado profundo de sueño al que me acabo de referir. Pues bien, con toda esta información, yo te invito a que, ya que dices que no tienes sueños, yo te invito a que lo recapacites, a que lo reflexiones. En primer lugar, porque no siempre, ni mucho menos, recordamos los sueños que tenemos. Y en segundo lugar, porque en la medida en la que hay menos interferencias mentales, solemos tener sueños más profundos. Y los sueños más profundos no se recuerdan como vivencias, no se recuerdan como historias, no se recuerdan como relatos, sino que nos impregnan con unas intuiciones, con unas inspiraciones y con una sabiduría. Y puede ser que eso es lo que te esté ocurriendo a ti, que no tienes una memoria de relatos de lo que sueñas, pero que, sin embargo, al estar viviendo experiencias de sueño profundo, eso te esté impregnando y te esté haciendo llegar esa intuición, esa premonición, esa inspiración, esa sabiduría a la que he hecho referencia. Te pido que reflexiones al respecto y a lo mejor algunas de las cosas que te he comentado pueden serte útil en ese sentido. Podemos seguir, John. Ahora vamos a ir con más preguntas. En este caso, Miriam R. desde España nos hace varias. Nos dice: ¿el subconsciente pertenece al alma y al yo físico, mental, emocional? Bien, el subconsciente no tiene nada que ver con el alma ni con nuestro yo superior, entendiendo por yo superior nuestra dimensión álmica y espiritual, lo imperecedero, conciencia, energía, como cada uno quiera llamarlo, que hay en nosotros. No, el subconsciente tiene que ver con lo que a mí me gusta denominar el coche, no con el conductor, lo imperecedero, sino con el coche, es decir, con nuestro yo físico, emocional y mental en el que estamos pasajeramente encarnados. En ese yo físico, emocional y mental, en esos componentes perecederos y efímeros en los que estamos encarnados, está el mundo de la mente ligado a la mente concreta, el mundo de la mente ligado a la mente concreta. Y esa mente concreta, esa mente que es la que estamos utilizando en nuestro día a día para todas las actividades que vamos desplegando, esa mente tiene, o se puede comparar, es el símil que te propongo para que lo entiendas, la podemos comparar con una mesa. Una mesa que, como toda mesa, tiene una superficie donde colocamos las cosas, una mesa que tiene dos cajones y una mesa que debajo de los dos cajones tiene un espacio hasta llegar al suelo. En fin, una mesa bastante normal y corriente, con su superficie, sus dos cajones y el espacio, las patas que sostienen la mesa y el espacio que hay entre los dos cajones y el suelo. Pues bien, con este ejemplo de la mesa, la mente tiene los siguientes componentes. Una mente que podríamos denominar consciente. No consciente porque tenga que ver con la consciencia, sino consciente porque es la parte de nuestra mente que tiene ahí los recuerdos que podemos divisar y que podemos ver a simple vista. Tú ahora puedes mirar tu mente, yo puedo mirar la mía y encontramos multitud de cosas, vivencias, experiencias, recuerdos, ocupaciones, preocupaciones, etcétera, etcétera. Todo eso está en la superficie de la mesa y eso es lo que se suele llamar mente consciente. Son toda la información, todos los datos, todos los hechos, todas las circunstancias que hay ahí en la mente y que a simple vista o con un poquito de detenimiento podemos darnos cuenta. Ahora bien, debajo de esa parte consciente hay dos cajones. Esos dos cajones forman parte del denominado subconsciente.
subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente son cosas que están ahí en tu mente, pero que no se ven a simple vista. Es como si lo hubiéramos guardado. Y a veces, o con mucha frecuencia, se debe a que son circunstancias traumáticas, circunstancias difíciles, circunstancias que nuestra mente rechazó por considerarlas negativas y que guardamos ahí. Ya las hemos olvidado. Creemos al menos que la hemos olvidado. Si miramos la superficie de la mesa, la superficie de nuestra mente, no las encontramos. Pero, sin embargo, están ahí, están ahí. Son también sistemas de creencias, son también influencias de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad en la que vivimos. Y ese subconsciente tiene dos cajones. Y tiene dos cajones porque inicialmente cuando Sigmund Freud, que fue el primero que empezó a hablar de esto, él hablaba de que había un inconsciente personal, un inconsciente individual, un inconsciente de cada persona. Cosas de la vida que habíamos guardado ahí, que seguían repercutiendo en nuestro día a día, pero que, aunque repercute en nuestro día a día, no somos conscientes de que eso que estamos viviendo tiene como motivo lo que está escondido en ese cajón. Un ejemplo que han puesto los psicólogos es, por ejemplo, el hecho de que tus padres no te aportaran reconocimiento, no te valoraran las cosas que hacían, no te dieran confianza, y eso hace que tú, ya cuando eres adulto, tengas una necesidad de que se te apruebe lo que haces, una necesidad de modo y manera que como la gente no reconozca lo que haces, como no te digan que lo has hecho bien, hay algo en ti que se siente mal. Tienes 40 años, tienes 50 años, a cuenta de que tienes que por ahí rogando que la gente le te dé el visto bueno a lo que haces. ¿No te has dado cuenta que cada uno ve la vida de una forma distinta y que hay gente que le parecerá bien, gente que le parecerá mal? Bueno, pues sin embargo hay personas que necesitan ese reconocimiento y esa aprobación de los demás y no saben por qué. Está influyendo en su vida, no saben por qué. La causa está en el inconsciente, está en unas experiencias de infancia, de adolescencia, donde los padres no le dieron ese reconocimiento, esa confianza, esa valoración, y eso ha quedado ahí guardado y está repercutiendo en tu vida en el momento presente. De eso habló Freud. También lo ligó mucho a todo lo que tiene que ver con la sexualidad en el sentido amplio del término. De esto habló mucho Freud. Y Freud hablaba de un inconsciente individual. Su íntimo amigo, Carl Jung, llegaron a pelearse porque Jung dijo, no Freud, no solamente hay un inconsciente, hay dos, el individual y el colectivo, porque también hay cosas, paradigmas, pautas, influencias, sistemas de creencias que no son tuyos, que no se deben a experiencias que tú hayas desarrollado, sino que tienen que ver profundamente con lo que la sociedad en su conjunto está influyendo en ti. Y por eso hablamos de dos cajones, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Y por fin, debajo de los dos cajones hay un espacio en la mesa hasta llegar al suelo. Eso es lo que se conoce como subconsciente. Y el subconsciente tiene que ver ya con lo que está más guardado. Si hemos dicho que en el inconsciente guardamos cosas que no queremos recordar, vivencias que tuvimos y que debido a que fueron traumáticas, que las rechazamos, están ahí guardadas aunque influyan en nuestra vida, el subconsciente, por supuesto que lo que hay ahí sigue influyendo en nuestra vida, también influye en nuestra vida, pero eso está guardado en lo más recóndito. Ejemplos, depende mucho de cada persona, pero hay psicólogos que nos indican que en ese subconsciente pueden estar guardados, por ejemplo, los abusos sexuales que una persona puede tener cuando es niño o adolescente por parte de su padre, por parte de su abuelo, por parte de su tío, por parte de su hermano, y esos abusos se guardan en lo más profundo, ni siquiera en el inconsciente, sino que está totalmente metido en el subconsciente, aunque después están influyendo y repercutiendo en tu vida y en la forma de desenvolverte en la vida. Y en cuanto a la relación, para concluir, entre todo esto que acabo de comentar, la mente superficial, el inconsciente individual y colectivo y el subconsciente, nos podemos preguntar si esto tiene alguna relación con lo que somos, con esa dimensión álmica espiritual, con esa conciencia que va encarnando vida tras vida. Pues bien, lo que nos han indicado los sabios es que en el subconsciente, además de todo lo que acabo de exponer, está también un punto de conexión con el recuerdo de vidas pasadas. Concretamente, el nombre que se le ha dado son las reminiscencias de vidas que hemos desplegado antes que esta y que no están ni en la mente superficial ni están en el inconsciente, sino que están dentro de ese apartado que hemos denominado subconsciente. Están ahí guardados y a veces aparecen en nuestra vida y no somos conscientes del porqué. Determinadas tendencias que podemos tener a la introversión
o a la extroversión. Puede derivarse precisamente de elementos de carácter que desarrollamos en vidas anteriores. Determinadas tendencias a vestirnos de una manera o de otra. Puede tener que ver con esa reminiscencia que tenemos guardada en el subconsciente. Y cuando a través de terapias, de regresiones a vidas pasadas, algo aflora desde esas reminiscencias que tenemos ahí acumuladas y atesoradas en el subconsciente. Espero que con este ejemplo de la mesa y con sus diferentes apartados te haya podido aportar alguna información útil para la pregunta que has formulado. Y dicho esto, John, si te parece, podemos continuar. Nos dice Isabel Caneda desde España. Hola, Emilio. Mi pregunta es sobre el post aparecido el día 25 de junio, escrito por Manolo López y titulado Se aproxima la última gran crisis económica global, y que aparece en tu blog, El cielo en la tierra. Quisiera saber tu opinión personal, ya que es un tanto inquietante y apremiante. Gracias por compartir tanta luz. Muy bien. Bueno, antes que nada, comentar para las personas que estén menos al tanto del asunto que efectivamente gestiono un blog que se llama El cielo en la tierra. Es un blog que tiene miles de visitas todos los días, está en 6 millones y pico. Y en ese blog se publican diariamente 1 o 2 entradas, excepcionalmente 3, que tienen que ver con actividades que desarrollo, que tienen que ver con vídeos, con artículos, con contenidos que, entre comillas, he elaborado personalmente, pero también están abiertas a la participación de otras personas. Una de esas personas es Manolo López. Manolo López es una persona excepcional, una persona íntegra, una persona sencilla, una persona coherente y una persona muy preparada. Es autor de libros como La huelga tranquila, Glocalismo, y es una persona que me digno tener como amigo. Efectivamente, el pasado 25 de junio publicó un artículo que habla de la inminencia de una nueva crisis financiera. Y no voy a rehuir lo que es mi opinión al respecto. Lo he hablado también con Manolo. Yo todavía soy economista. Digo todavía porque soy un economista domesticado, un economista que se ha dirigido más al ámbito de la consciencia, pero es evidente que tengo unos conocimientos de economía, entre otras cosas porque he estado dando clases en la Universidad de Economía Política ni más ni menos que durante 30 años. Y creo que conozco bien cómo funciona el mundo económico, el mundo financiero, etcétera, etcétera. A partir de ahí lo que puedo comentar es lo siguiente. Primero, el sistema financiero y con él el sistema económico, porque hoy el sistema económico gira en torno al sistema financiero, el sistema financiero es una gran falacia, el sistema financiero es una gran mentira. Por ejemplo, porque la deuda que acumulan actualmente los estados es una deuda impagable porque no hay dinero suficiente en el mundo como para poderla pagar. Con lo cual es una deuda que todos los que entienden un poco de la economía saben que es una deuda absolutamente impagable, con lo que las filigranas que hacen las haciendas públicas para pagar el déficit público no es sino una huida en un callejón sin salida, porque esa deuda ni se puede ni se podrá pagar. Igualmente, el sistema financiero es una gran falacia, una gran mentira, porque el dinero que movemos, los billetes que movemos cotidianamente, no tienen ningún tipo de respaldo. No hay nada que lo respalde. Es como el famoso cuento de ese sastre que le hace al rey un vestido maravilloso, dice, que eso sí, tiene la curiosa capacidad de que es un vestido que solo ven los inteligentes. Los tontos no pueden ver el vestido y es como si el vestido fuera transparente. La realidad es que el sastre se está engañando al rey. No hay ningún vestido, pero es el propio rey, para no quedar como tonto, el que dice, ah, qué vestido tan bonito me has hecho, muchísimas gracias. Y toda la gente en la corte dice exactamente lo mismo. Oh, qué vestido tan sensacional. Todos lo ven desnudo al rey, pero ninguno se atreve a decirlo. Por fin un día por la calle hay un niño que dice, el rey está desnudo, el rey va desnudo, y empieza a reírse. Y a partir de ahí todo el mundo empieza a reconocer que todos están viendo al rey desnudo porque realmente no hay ningún ropaje que lo cubra. Bueno, para el sistema financiero le pasa algo parecido. Es una entelequia, es un vacío, es algo que no existe. Los billetes son puro papel, no hay nada que los respalde. Que pongamos que valen 10 euros, que valen 500 euros, es una tomadura de pelo porque no tiene otro valor que lo que convencionalmente le estamos dando. Es la credibilidad, la creencia de la gente lo que le da valor a lo que no tiene ningún tipo de valor. Y esto evidentemente es un riesgo de que en un momento determinado, entre comillas, aparezca el niño, diga que el rey está desnudo y todo se desplome. Y por fin hay que tener en cuenta, por último, que realmente lo que llamamos dinero
Los billetes son una pequeña parte. La mayor parte del dinero es el dinero bancario, es decir, es el dinero que los bancos crean a través de las anotaciones contables. Porque cuando tú depositas un dinero en el banco ese dinero lo presta. Ese dinero no está en el banco, ese dinero no está en la caja del banco. Es un tanto por ciento ínfimo el que se queda en la caja del banco. Ese dinero lo presta y lo presta a otra persona que hace una compra y con el que le ha vendido ese dinero lo mete en otro banco y ese banco vuelve a prestarlo. Pero ¿qué es lo que se hace ahí? Son simplemente anotaciones informáticas, son anotaciones contables. Se calcula que en el mundo hay 30, 40, 50 veces más dinero en anotaciones contables que dinero en billetes. Si el dinero en billetes no tiene realmente ningún respaldo, el dinero bancario creado por anotaciones contables, no digamos, eso sí que es puramente virtual. Pues bien, cuando se conoce todo esto, la posibilidad de que en cualquier momento el sistema financiero entre en bancarrota, entre en quiebra, es una obviedad. No se trata de ser ni catastrofistas, ni entrar en teorías conspirativas, ni nada que se le parezca. Simplemente es la gran verdad. Es un sistema que está cogido con alfileres y en cualquier momento eso se puede venir abajo como un castillo de naipes. Es obvio, no obstante, que ese sistema está mantenido, está sostenido por una élite y esa élite sí tiene poder. Esa élite sí tiene poder. Con lo que yo me atrevería a decir que aunque el sistema financiero esté cogido por alfileres, por lo que he compartido, y en cualquier momento se pueda caer, la decisión de que se caiga o no va a ser por circunstancias fortuitas, sino que va a obedecer a decisiones que pueda tomar la propia élite que domina realmente la economía y domina realmente el sistema financiero. ¿Y cuáles van a ser esas decisiones? Pues nadie lo sabe. Por parte de Manolo y por parte de otros expertos, consideran que la élite es consciente de que un sistema tan cogido por alfileres tiene que ser sustituido por otro y además quieren aprovechar esa sustitución del sistema antiguo por un sistema nuevo para incrementar su poder y para incrementar su capacidad de dominio. A partir de ahí, yo no me atrevo a hablar de acontecimientos, de ponerle fechas, de darle ningún tipo de calendario. Hay personas como Manolo a las que respeto enormemente y él sí se atreve a hacerlo. Yo, por mi parte, no me atrevo a hacerlo. Lo que sí puedo, desde luego, confirmar rotundamente es que estamos en un sistema económico que depende fundamentalmente del financiero, que está cogido con alfileres y que esas alfileres se pueden quitar con mucha facilidad en medio cuando los que sostienen y cuando los que dominan el sistema lo consideren oportuno. Ya hicieron un atisbo hace unos años con la famosa crisis de los bancos, cuyo objetivo fue arruinar a los estados, conseguir que los estados entraran en la raza de deudores, donde ya estábamos los ciudadanos y las familias y las empresas. Hoy día los estados, con esa enorme cantidad de dinero que se ha desviado de la hacienda pública a la banca, ya se han convertido también en deudores de esa misma banca y a partir de ahí, si aquello fue un atisbo, pueden hacer algo parecido cuando consideren oportuno. Yo no me atrevo a poner nada en el calendario, a poner ninguna fecha ni a poner ninguna previsión al respecto, pero desde luego el sistema funciona por los parámetros que de una forma muy resumida acabo de sintetizar. Podemos continuar, John. Vamos a seguir con más preguntas. En este caso nos dice Jessica Velasco desde Colombia. ¿Cómo se conecta la carta natal con Dios? Y si todo está escrito, nos dice. Bien, cuando hablamos de Dios es un término que debemos utilizar con mucha conciencia, en el sentido siguiente: Dios no es algo ajeno a nosotros. Dios no es algo ajeno a nosotros. Dios no es algo que esté por allí y yo por aquí. Esta visión separada, esta visión dual de la divinidad es una visión infantil. Tiene su sentido en la evolución en conciencia de la humanidad, pero ya han sido tantos los sabios, las sabias, los místicos que nos han dicho la verdad. Busca dentro. Dios está en todo, pero sobre todo y fundamentalmente donde tienes que poner el acento es a que está en ti. Búscalo en ti, hállalo en ti. Transfórmate en Dios, que decía San Juan de la Cruz. Nace de nuevo, que decía Jesús de Nazaret, dejando atrás una vida en donde has vivido desde el coche, desde tu pequeño yo, y empieza a vivir realmente desde tu yo superior, sacando a la palestra en tu vida cotidiana tu naturaleza divina. De esto nos han hablado todos los grandes sabios, todos los grandes maestros. Entonces, cuando hablamos de la divinidad, no hablemos de la divinidad como algo ajeno, lejano, separado a nosotros, sino como nuestra auténtica esencia y como nuestra auténtica naturaleza. A partir de ahí, la carta natal.
La carta natal tiene su importancia porque todo tiene que ver con energía, todos son puntos energéticos. El calendario, lo que ponemos detrás de las fechas del calendario, estamos hablando de estaciones del año, no todos los años son iguales desde el punto de vista energético, dentro de cada año no son iguales unas estaciones de otras, hay lunas, luna llena, lunas nuevas, está el influjo de las constelaciones. Todo eso son influencias reales que la humanidad ha conocido desde siempre. No se trata de obsesionarse, pero sí de tener conciencia de que hay todo un entramado de interrelaciones energéticas que están ahí presentes. Pues bien, el momento en el que se realiza la concepción del ser humano y el momento en el que salimos del vientre de nuestra madre son momentos muy importantes que nosotros colocamos en el calendario. La salida del vientre de nuestra madre a modo de cumpleaños. Pero esto tiene un significado trascendente, tiene un significado energético que nos da pistas hablábamos al principio de estas preguntas, de la misión y del propósito de la vida. Pues bien, esa fecha y esa hora en la que nacemos nos da pistas no tanto sobre la misión, que siempre es la misma, resalir de la amnesia en conciencia, sino del propósito específico que traemos a esta vida en el sentido que expusimos hace una serie de minutos. Y la carta natal, por tanto, nos da pistas importantes al respecto. Y en esa pregunta, John, que ha formulado esta persona, se planteaba lo de la carta natal, pero recuerdo que había una segunda cuestión. ¿Me la puedes recordar, por favor? Sí, nos dice, un momentito, ¿cómo se conecta la carta natal con Dios? Sí. Y si todo está escrito. Perfecto, es verdad, todo está escrito. El famoso tema del libre albedrío. Bien, por supuesto, yo no estoy en posesión de ninguna verdad. Comparto de corazón y lo que yo comparto y lo que yo expreso de corazón no tiene ni mucho menos por qué ser la verdad. Personalmente entiendo, y también bebo de la fuente de sabios y de sabias, que hay libre albedrío, que cuando encarnamos en esta vida con una misión y con un propósito, pero una vez que encarnamos en esta vida, puede ser que nos desviemos de ese propósito de vida. De hecho, tengo la impresión de que eso sucede con cierta frecuencia y que no hay, por tanto, un predeterminismo en el camino que vamos a desarrollar. Finalmente, todo tendrá su utilidad, todo tendrá, de todo podremos sacar el jugo, pero no es lo mismo desarrollar una vida que esté alineada con el propósito que tú tenías antes de nacer, a desarrollar una vida que se aleje de ese propósito. Yo entiendo que ese posible alejamiento es factible. Hay personas que me dicen, pues Emilio, leyendo otras corrientes espirituales, eso no es posible, está todo predeterminado, todo está predeterminado. Hay una expresión árabe que es muy clara al respecto, que es maktub, maktub, todo está escrito. Eso significa que si tú has encarnado para viajar, pongamos por caso, de una ciudad a otra, de Madrid a París, por utilizar dos capitales europeas, si tú has encarnado y tu propósito de vida es viajar, hacer el trayecto por carretera entre Madrid y París, eso lo vas a hacer, te pongas como te pongas. Es una visión predeterminista que no casa con la que yo compartía anteriormente. Vas a ir de Madrid a París. No es posible que cuando llegues a los Pirineos te desvíes hacia Italia o te desvíes hacia Galicia. Tienes que ir forzosamente a París. Pues bien, en este caso, en el supuesto de que existiera ese predeterminismo, seguiría habiendo libre albedrío. En el sentido siguiente, estaría predeterminado el qué. ¿El qué? Estaría predeterminado el ir de Madrid a París. Eso estaría predeterminado. Pero no estaría predeterminado el cómo se vive el qué. Porque cogiendo el coche y yendo por las carreteras que conducen de Madrid a París, hay tantas formas de ir por esa carretera. Puedes ir escuchando una música serena, armónica, que te tranquilice, te sosiegue y te inspire, o puedes ir como loco por la carretera con una música desconcertante, tú mismo lleno de desarmonía, con pensamientos continuos en la cabeza que te sacan del aquí ahora. Se puede viajar de muchas formas. La carretera es la misma. Tienes que pasar por los mismos kilómetros, tienes que pasar por las mismas ciudades. El itinerario es el mismo, pero se puede vivir de tantas formas. Por tanto, y en definitiva, entiendo que cuando encarnamos nos podemos alejar de nuestro propósito de vida y que si nuestro propósito es ir de Madrid a París,
es evidentemente un símil para que nos entendamos, puedes apartarte de ese camino. Y en el supuesto de que no te pudieras apartar, lo que de ninguna forma nadie va a evitar es el cómo lo vives, la forma que tú vas a tener de ir haciendo ese camino, y eso lo vas a decir tú en cada momento, a cada paso, y en el cómo se vive el qué, es donde el libre albedrío en ese supuesto se va a plantear plenamente. Podemos continuar, John. Nos dice, estamos viendo aquí preguntas, María Victoria desde España. Emilio, cuando se abre el puente Antacarana y nuestro yo superior empieza a llover sobre nosotros, ¿qué tipo de consecuencias trae? Y si es este el final de las encarnaciones o lo que suele llamarse la iluminación espiritual. Gracias. Bien, pues muchas gracias también por la pregunta. Efectivamente, Antacarana es el punto de conexión que hay entre la mente abstracta y la mente concreta. Nuestro plano mental tiene dos grandes niveles, el nivel inferior o mente concreta y el nivel superior o mente abstracta. Y entre esos dos grandes niveles hay un punto de conexión que desde tiempo remoto se conoce como Antacarana. Y lo importante es que ese punto de conexión no es solo el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta, sino que es el punto de conexión entre el conductor y el coche, entre el yo superior y el pequeño yo, porque la mente abstracta está relacionada con nuestra dimensión álmica, mientras que la mente concreta es el sistema operativo de nuestro pequeño yo. Con lo que cuando hablamos de Antacarana no estamos hablando solamente, que también, del punto de conexión entre los dos niveles de la mente, sino también del punto de conexión entre lo que somos imperecedera y realmente y lo que ahora efímeramente aquí estamos ocupando como nuestro vehículo en esta encarnación. Esa es la importancia que tiene Antacarana. Y Antacarana es un puente, como muy bien se ha dicho en la pregunta, pero es un puente que puede estar en embrión. De hecho, en muchos seres humanos está así, en embrión. Es como si hubiera que abrirlo, es como si hubiera que desarrollarlo, porque realmente es un punto de conexión atrofiado que no llega a realizar la función a la que está llamado. Y para que Antacarana se abra como un cáliz, como una flor, es imprescindible que se expansione la mente abstracta. Solo expandiendo la mente abstracta, el nivel superior de la mente, Antacarana se abre. Cuando la mente abstracta se expande, Antacarana se abre y ese punto de conexión queda ya abierto y empieza a desarrollarse. Compartimos en algún momento en Mindalia que la expansión de la mente abstracta se logra trayendo a nuestro día a día lo trascendente. Ese día a día que está siempre enfocado a nuestra mente en los temas materiales, lo físico, el sota, caballo y rey de lo cotidiano, pues bien, traer a nuestro día a día las cuestiones trascendentes que tienen que ver con la espiritualidad y la consciencia, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la filosofía, sea a través de libros, sea a través de conversaciones y tertulias con amigos, sea a través de vídeos y de películas. También ayudan a abrir a expandir la mente abstracta con el consiguiente efecto en la apertura de Antacarana, las prácticas de silencio, de respiración consciente, de atención plena, de concentración, de contemplación, de meditación. En fin, hablamos en su momento aquí en Mindalia de cómo lograr expandir la mente abstracta para que se abra Antacarana. Y como muy bien se decía en la pregunta, cuando Antacarana se abre, nuestro yo superior empieza a llover sobre el pequeño yo. Se ha abierto el puente y lo que somos empieza a aparecer en escena en nuestra vida. Impregna como si fuera una lluvia, que es el ejemplo que se suele utilizar, nos moja y va influenciando nuestra vida, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, cada vez más están influidos por ese yo superior y por sus cualidades de alta vibración. Eso se manifiesta, por ejemplo, en una mayor confianza en la vida. Cuando la lluvia se produce, las personas que la empiezan a recibir empiezan a darse cuenta de que en la vida hay patrones, de que en la vida hay pautas, de que la vida está llena de sincronías y de causalidades, que no hay casualidades, que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué. Y eso te va dando una potente confianza en la vida. De la misma manera trae consigo lo que los cristianos denominan gracia, el ananda de los, o bienaventuranza de los budistas, el chanti o paz interior de los hinduistas. Ese estado de gracia, de ananda o de chanti es un estado de profunda felicidad, un estado de un gran equilibrio, de una gran paz y de una felicidad que no tiene que ver con lo que ocurre fuera o deja de ocurrir, sino una felicidad que es nuestro estado natural y que como consecuencia de esa lluvia empieza a aflorar.
De la misma forma, gracias a la apertura de Antacarana por la expansión de la mente abstracta, llega a nuestra vida el discernimiento. El discernimiento nos ayuda a distinguir la realidad de la fantasía y el discernimiento nos permite que cosas que hemos tenido en el ámbito de las creencias se transformen en vivencia. Lo mismo tú llevas muchos años queriendo creer que la muerte no existe y oyes a la gente que lo dicen, aquellos que te dicen que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana y tú quieres creerlo, pero claro, lo tienes en el ámbito de la creencia. Cuando expande la mente abstracta por su uso, por su ocupación, por lo trascendente y se abre Antacarana, en un momento determinado eso que tenías como creencias lo ves con claridad. No es que te lo digan o te lo dejen de decir, es que tú íntimamente lo sabes. Tiene que ver también con las cosas que sabemos sin saber por qué las sabemos. Todo esto tiene que ver con el discernimiento y el discernimiento junto con la gracia, Ananda o Chanti y junto con la confianza en la vida son regalos que nos van llegando desde lo que realmente somos a nuestro pequeño yo cuando se abre Antacarana. Todo esto que tiene que ver con el final de las reencarnaciones, bueno, todo y nada. No tiene nada que ver en el sentido de que el hecho de que Antacarana se abra, el hecho de que este tipo de cosas que yo acabo de compartir empiece a desplegarse, no significa que vayas a dejar de reencarnar. Primero porque el camino todavía le queda un trecho. En segundo lugar, porque los grandes hombres y las grandes mujeres, que gracias a la expansión de la mente abstracta, la apertura de Antacarana y su propio sendero en conciencia, han sacado de sí lo que realmente somos y han vivido plenamente con la divinidad que todos atesoramos, una buena parte de ellos, los maestros que llamamos en Occidente, los mahatmas de los que hablan los hinduistas, los bodhisattvas de los que hablan los budistas, una buena parte de ellos siguen aquí. Y siguen aquí por amor, no porque tengan que vivir más experiencia, no porque tengan que íntimamente sienten ninguna necesidad de seguir desplegando reencarnaciones. No, lo hacen simplemente por amor. Por amor, como muy bien dice el voto budista de los bodhisattvas, por amor a todos los seres sintientes. Y ese amor lo lleva a estar aquí acompañándonos, encarnando o no encarnando. Y ese amor es lo que, insisto, hace que, aunque hayan completado su proceso, sigan con nosotros. Por lo que, en definitiva, cuando Antacarana se va abriendo, cuando vamos teniendo los regalos que Antacarana conlleva, en primer lugar, no significa que todavía estemos en condiciones de vivir plenamente con la divinidad que atesoramos. Pero es que incluso en el caso de que sea así, aunque una vez que hemos llegado a esa plenitud, podemos seguir nuestro recorrido por otros planos, por otros mundos, por otras dimensiones existenciales, una buena parte, nos dicen todos los sabios y sabias, que han llegado a ese punto, han decidido seguir aquí, acompañando la evolución, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos y del planeta Tierra. Podemos continuar, John. Vamos a irnos con la última pregunta. Nos dice Susana Hermoso desde Irlanda. Tenemos 2-3 minutitos. Emilio, te hago esta pregunta con la mayor humildad y con la mayor incógnita. Siempre dices que debemos prestar atención a las señales que nos manda el universo, pero también dices que si tu mente no está clara, lo que recibimos no son respuestas correctas, están distorsionadas. Entonces, ¿qué hacemos los que pedimos ayuda, un respiro, un camino correcto a seguir, si lo pedimos con la mente llena de miedos? Te pido ayuda a entender cómo hacerlo cuando tu peor enemigo eres tú mismo. Un beso muy fuerte, Emilio. Qué bien, muchísimas gracias por la pregunta, que creo que se puede dar para mucho, pero en 2 o 3 minutos podemos dar algunas claves importantes para responderla. Efectivamente, eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. Podemos tener dudas de si lo que percibimos, lo que sentimos, lo que vemos, esas señales, esos influjos, tienen que ver con la realidad o no. Comentaba hace un momento que con la apertura de Antacarana por la expansión de la mente abstracta va llegando el discernimiento. Y el discernimiento ayuda, lo comentaba hace unos minutos, a distinguir la realidad de la fantasía. Con lo cual, lo primero que te animo es a expandir la mente abstracta, trayendo a tu día a día una ocupación y una atención hacia lo trascendente. Eso lo primero. En segundo lugar, mientras que esa lluvia llega a tu vida, lo que creo que es muy importante es atender a nuestro ritmo de vida. Cuando nuestro ritmo de vida está basado en el culto a la velocidad, cuando estamos permanentemente corriendo, cuando lo que la gente mayoritariamente dice acerca de su vida es que no tengo tiempo, cuando estamos en esa dinámica es imposible, no solamente que no entendamos las señales, sino en muchos casos que ni siquiera las veamos.
ese ritmo tan trepidante, ese culto a la velocidad, esa locura en la que está metida o en la que nos metemos por el influjo de esta sociedad, nos saca de quicio y nos impide tener la visión abierta, los ojos nuevos, la mirada profunda, como para poder discernir con claridad la fantasía de la realidad y para poder percibir el mensaje profundo de todas las señales que nos envuelven. Por tanto, este es mi segundo consejo. Junto con la expansión de la mente abstracta para abrir Antakarana, un ritmo de vida más sosegado y un ritmo de vida más tranquilo. Y en cuanto que esto posiblemente para muchas personas no sea posible llevarlo a cabo inmediatamente por razones laborales, por razones familiares, etcétera, una buena forma de comenzar a avanzar en ello y también contribuye a la expansión de la mente abstracta y la apertura de Antakarana es traer, aunque sean unos pocos minutos de silencio en nuestro día a día, de silencio, de respiración consciente y de autoobservación. Silencio, respiración consciente y autoobservación. E intentar que en nuestra vida haya una mayor atención a lo que hacemos en cada momento. Si nos cepillamos los dientes, nos cepillamos los dientes. Si comemos, comemos. Si estamos en la actividad laboral, estamos en la actividad laboral. Una mayor capacidad de concentración. Si estoy leyendo un libro, estoy leyendo un libro. Si estoy escuchando música, estoy escuchando música. Esta dinámica de lo que son espacios de silencio, de respiración consciente, de autoobservación, unido a la atención y a la concentración, va metiendo a nuestra vida y a nuestra capacidad de discernimiento en una nueva fase, en una fase donde la percepción de la veracidad de las señales y el ir distinguiendo entre la fantasía y la realidad se hará posible. Por tanto, y concluyo, John, estos son los tres grandes consejos que me atrevo a dar con toda modestia. Expandir la mente abstracta, un ritmo de vida más tranquilo y más sosegado y prácticas de silencio, de atención y de meditación en la medida de lo posible en nuestro día a día. Pues Emilio, muchísimas gracias de nuevo por toda esta sabiduría, por toda esta información. Antes de finalizar, queremos recordarte ese viaje organizado por Mindalia Avalon y los círculos de las cosechas en Inglaterra. Será llevado a cabo por el reconocido especialista Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía hay plazas para ese viaje del 16 al 23 de julio de 2019. Un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo. Visitaremos Glastonbury, Stonehenge, los megalitos de la zona y hostales encantados. También a recordar este viaje, 16 al 23 de julio de 2019, podéis reservar tu plaza, puedes reservar tu plaza en www.mindalia.com o en el teléfono 34 670 037 704. De nuevo, simplemente agradecerte por todo este conocimiento. Antes de terminar vamos a dar unos segundos a Emilio para que se despida de todos vosotros. Pues muchísimas gracias a todas las personas que han compartido este encuentro desde tantas partes del mundo. Muchísimas gracias a ti, John, por tener siempre la capacidad de coordinar y dirigir estos encuentros de la manera que lo haces. Y, por supuesto, el agradecimiento a Mindalia por la ventana que pone a nuestra disposición. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Emilio. Nos han visto en muchísimos países: Colombia, Francia, Argentina, España, Estados Unidos, Suiza, Perú, también en Irlanda, Alemania, México, Uruguay o Ecuador. Muchísima participación hoy, muchísimas preguntas. Os animamos también, podéis dejar vuestras preguntas que no han podido ser contestadas debajo del vídeo. Emilio tendrá bien contestar algunas de ellas, ¿no? Muchísima participación, así que agradeceros, recordaros por último que podéis colaborar con nosotros, con Mindalia, suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí apoyando en el chat día a día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.